A veces pasa que uno está pensando en cualquier cosa o no está pensando en nada y una estupidez, un detalle imperceptible, lo sumerge a uno en otra época de su vida. Como si se hubiera metido sin darse cuenta en la máquina del tiempo. Como si alguien hubiera metido de improviso una cinta en la videocasetera. A Casterman le pasó eso con la mosca tsetse. La mosca tsetse, pensó Casterman. La maldita mosca tsetse. Hace tanto que no pensaba en ello. En una época cuando Casterman trabajaba en Inglaterra, el jefe no pensaba en otra cosa. Parecía obsesionado. Sabes, muchacho, cuando uno está donde estoy yo, empieza a temer cosas que otros ni sospechan. Cuando tienes que mandar a un grupo de asesinos, extorsionistas y mentirosos profesionales, los miedos cambian. Ya no le temes a que te vuelen los sesos de un balazo, ni a que saqueen tu casa, ni a que rapten a tu esposa. Nadie va a hacer eso contigo. Y el jefe guardaba silencio. Luego lo miraba y con una sonrisa le decía. En cambio, la mosca tsetse, y mantenía el silencio y la mirada. La mosca tsetse es otra cosa. Y se quedaba callado o se alejaba riendo como un abuelo que intenta asustar a uno de sus nietos. Un día, en medio de esas horas interminables de aburrimiento que pueblan la vida de un espía, un tipo al que todos conocían como Spider se lo contó. Al comienzo repitió las palabras del otro. Sabes, cuando uno está en el lugar del jefe y bla, bla, bla. Como si fuese un parlamento que se hubiese aprendido en la escuela de espías. Pero luego hizo una pausa y siguió. You know what? These blokes, bloody bitching tossers of the intelligence services, all they do is tell lies. And these lies, bullshit is their tool of trade. They expect to bullshit, and they expect to be bullshitted back. The problem is finding out what they're lying for. No, I mean, who they're lying for. Algo pasó en la ventana que estaban vigilando. Por unos segundos, ambos observaron en silencio. Luego, Spider continuó. They spend their lives looking for double crosses, you know? As soon as they do a good race, they're waiting for you to double cross them, wondering how and when you'll double cross them. What's their game? The whole bloody chapter depends on it. Ve al grano de una vez, maldito mono peludo, pensó Casterman. Spider obedeció. You know what? There's three kinds of traitors. Firstly, there's the traitors. The pure traitors. Not the least dangerous. You see them and you spot it. You can see them coming a long way off. You know from the get-go that sooner or later they're going to do a number on you, so you're confident about using them. You let them be. And you'll even trust them to so much as look after your little Richard III in his cage. Or your mother-in-law about to get back in on her deathbed. Spider miró a Casterman a ver si se reía. Siguió adelante. Then, there's the poor bastards. They portray for lack of power or a fine pair of Bristols. Not because they get scared or greedy. They can't do much harm either. Most of the times they flip out and cry like a baby. Spill the beans before they give up their control. No government has ever fallen for blokes like these, let me tell you that. You ever lost anyone at war?
Spider hizo una pausa. The tricky ones are the third kind. The ones who stab you in the back without even realizing. Ahora viene lo bueno, pensó Casterman. Imagine an agent on a dangerous mission. A mission lasting months, even years. Think about a mole, an undercover agent living among enemies. All his life surrounded by the enemy, having to pretend, going to the sports club with the enemy, having a friendly chat about politics, being one of them every second, living their lives, bedding the enemy's bitches when the enemy's away, and then flying away right through the enemy's back door. Think about this fella's life. Think about the pressure he feels. Imagine. There can't be a second that doesn't pass without him thinking about how much he hates them. He needs to hate them with all his being, otherwise he'll go mental. And therein lies the danger. At some moment, in an insignificant fraction of a second, an imperceivable instant, in that iron will, a crack appears. No one notices at first. Not them, not him, not us. It's nothing. A moment in time. Maybe that's something that makes him laugh about them for the first time. Or something he fancies. Something that touches him. Nothing. Impossible to tell. If anyone asks him, is something up? He'll put on his game face and say, nah, I'm Kushti. But it's not true. He's been bitten. The tsetse fly. He's been bitten by the tsetse fly, and now nothing will ever be the same again. Third kind. The agent, without even realizing, he's turned. And his life will go on as normal. And he keeps spying on the enemy, submitting his reports, laughing at them every time he sees his contacts. And he will feel loyal, and loyal to his cause. But the fly's venom is inside him, and nothing can stop it now. And there will come a day when his hatred for the enemy will become familiar to him, when he will start to see his own as strangers, when things about them will irritate him, and when all the war becomes a fiction to him, an exaggerated farce, and he will tire of the cat and mouse game, and he will think, at the end of the day, aren't they all the same? And when that idea makes perfect sense in his head, the consequences of watertight logic, he will say to himself, you grow, you change, you learn. And he will pat himself on the back for his broad-minded ideas. But it's not his broad-minded ideas, it's the tsetse fly. And there is no going back. And at the decisive moment, the agent will bat for the other team. He'll bat for them, convinced that he's doing the right thing, convinced that the traitors are the others. And that agent, well, that agent does some real damage. That one is really dangerous. Spider encendió un cigarrillo. Lucía cansado y orgulloso, como un actor que acaba de recitar el monólogo de Hamlet. Y a esos agregó, es a quienes hay que liquidar de inmediato. Luego se levantó aparatosamente y, como si su performance le diera derecho a todo, orinó un largo rato con la puerta abierta. Ahora entiendo al jefe, pensó Casterman. Y volvió a entenderlo una y otra vez y a pensar en él, en el jefe y en la mosca, cada vez que las circunstancias lo obligaron a levantar el teléfono y liquidar a sangre fría a una de sus agentes. C'est fini. Ce n'était pas facile. Ce n'était qu'un seul homme et il s'est bien défendu. Ils sont durs, ces gens du pays. Maintenant, tout est calme. Amène le vieux. Laisse là la fourgonnette. Il nous sert plus à rien de toute façon.
Y a estas 4, pensó Casterman, ¿por qué las quieren muertas? ¿Por qué me habrán pedido que las mate? ¿Habrá una tsetse entre ellas? A ver, veamos, se dijo Casterman. Y empezó a jugar a ese juego que se les hace a los niños y que termina diciendo, ¿y este pícaro gordito? Esta no. Esta se volvió mística. Esta tampoco. Se enamoró. Esta se tomó su misión demasiado en serio y terminó demasiado lejos. Pero esta sí. Esta pícara mudita, sí. A esta le picó la mosca y ya no volvió más. Al comienzo, ella era una persona cualquiera. ¿Cómo podía imaginarse que mientras vivía su vida, mientras simplemente andaba por ahí, inocente, era observada por todo un imperio? Que cada cosa que ella hacía era anotada, evaluada, que por cada cosa que ella hacía había gente redactando informes, discutiendo, leyendo perfiles psicológicos, decidiendo que sí o que no con la cabeza. Ella tenía poco más de 20 años y la única decisión que había tomado en su vida era dejar de estudiar en Londres e irse a estudiar a Berlín. Berlín, la eterna ciudad del espía, que en esa época era para un pequeño grupo de personas una especie de tablero de ajedrez, donde lo que se jugaba era el destino del mundo. Al principio no pasaba nada. Ella casi no tenía amigos y no conocía a nadie. Era muda, una inglesa muda, no hay que olvidarse de eso. Un día apareció una chica nueva y le dio conversación, así de la nada. A la semana ya eran amigas. La chica era suiza, de Zúrich, o al menos eso fue lo que dijo. No parecía suiza. Era graciosa y todo el tiempo hacía bromas contra los alemanes. Pasó un mes y ya eran íntimas. Ella le invitaba a conciertos, le invitaba al campo. Salían a recorrer las partes que se podía recorrer de la ciudad. Era cariñosa, muy cariñosa. Y al principio Teresa pensaba si no se estaría confundiendo. Pero no, nada que ver. Casi no hablaba de política, al comienzo. Empezó muy lentamente, casi siempre en broma. Teresa se reía mucho con ella y le costaba tomarla en serio, pero en algún momento empezó a leer los libros que ella le pasaba y a escucharla con más atención. Una noche después de una fiesta, las dos estaban muy borrachas. Se quedaron hablando hasta que se hizo muy tarde y todo el mundo se fue. En un momento la conversación se volvió extraña. La chica le empezó a hablar de compromiso, de involucrarse, de hacer algo para cambiar las cosas. Cuando salieron ya era de día. Anduvieron por ahí y la chica de Zúrich, como si tal cosa, le dijo que ella le quería contar un secreto. Hizo un chiste. Le dijo, ¿sabes por qué te lo cuento? Porque eres muda. Después de eso no hizo más chistes. Le dijo que ella pertenecía a un grupo de gente que estaba trabajando por esto y aquello, y que el enemigo esto y lo otro. Esa fue la palabra que usó, el enemigo. Teresa se dio cuenta de que hablaba en serio. Tenía miedo. Estamos interesados en vos, le dijo. Vos nos podés ayudar mucho, a todos nosotros, a nuestra causa. De pronto su amiga se había convertido en una extraña. Quiso salir corriendo. Quiso estar en Inglaterra, en la cama, abrazada a su mamá. Ja, ja. Wenn du dann wirklich abmachen willst, kann er dann nie. Natürlich. Samstag kann er nicht. Sonntag kann er nicht. Er möchte halt nicht sprechen, ja, aber ich bin eine Person. Bin frontal, weißt du? Wenn ich ein Problem habe, dann spreche ich einfach davon. Du möchtest die Sache lösen, damit man weiter arbeiten kann. A la semana, la chica de Zúrich pasó a buscarla en un auto.
El auto lo manejaba otra chica y las tres fueron hasta un lugar en las afueras de la ciudad. La chica de Zurich hablaba poco, hablaban entre sí. La otra dijo que se llamaba algo así como Marisa o Maritza. No sonreía, no hacía bromas, ni era simpática. Era amable, pero tensa y expeditiva. Teresa la miraba como si fuera el lobo y ella fuera Caperucita Roja. Es ist 10 Uhr Weltzeit. Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der deutschen Demokratischen So, da sind wir. Wir senden täglich zu dieser Zeit das Programm in deutscher Sprache Kommen Sie mit. für Hörer im Nahen Osten, in Nordwestafrika, Südostasien und Europa. Sie empfangen uns auf Kurzwelle 9665 Kilohertz, entspricht 31,04 Meter. 15.240 Kilohertz entspricht 19,69 Meter. 15.445 Kilohertz entspricht... Gut. Wir haben hier 3 Fragen. Die erste ist, haben Sie irgendeine Situation mit dem Staat, wo Sie gearbeitet haben? Nicht? Gut. Frage Nummer 2. Waren Sie in diesem Verrat schuldig? Nein? Einverstanden. Frage Nummer 3. Hatten Sie einen Streit mit der Polizei irgendwann in der Nähe von England? Marisa le hizo preguntas. Teresa contestaba que sí o que no con la cabeza. La otra, seriamente, las anotaba en un cuaderno. Finalmente le sonrió, o algo parecido. Muy bien, le dijo. Ya es suficiente. Du musst alles vergessen. Wir haben ein Geheimnis. So. Die Zeit ist gekommen. Sie können gehen. Denken Sie daran. Gucken Sie den Faubourg nicht in die Augen. Niemand eigentlich. Viel Glück. A los pocos días, Teresa cruzaba el muro. Era su primera vez. Ihren Reisepass bitte. Grund für die Einreise in die Deutsche Demokratische Republik. Grund für Ihre Einreise. Stumm oder was?
kein Stempel. Un año después, tal vez un poco más, volvió a Inglaterra. Ya era otra persona. Sabía descifrar mensajes en código, sabía falsificar firmas, sabía transmitir por aparatos de radio alternando los canales para que nadie le interceptara. Sabía manejar armas y volverse invisible. Era una persona fría, melancólica, desconfiada, eternamente alerta. Y la palabra enemigo ya no la asustaba. ¿Le gustaba ser así? Un poco le gustaba. ¿O acaso estaba mejor antes?, pensaba Teresa. ¿O acaso estuve mejor alguna vez? Los primeros meses no hizo nada. Casi no vio a nadie. Ya casi no tenía a nadie ahí. Y los pocos que tenía le resultaban más extraños que los instructores checos y ucranianos que la habían entrenado. Le dijeron que esperara, que podían pasar meses. Finalmente apareció algo. Un tal Rosenthal, le dijeron. Un tipo del que sabían muy poco, pero que últimamente había aparecido metido en un par de cuestiones muy delicadas, muy cerca del gobierno. Le mostraron fotos y le dieron a leer una carpeta interminable que no decía casi nada. Una tarde, un domingo de marzo, entró por primera vez a la casa. Se suponía que tenía que espiar a Rosenthal. Los fondos de la casa daban al fondo de la oficina de Rosenthal, y ella simplemente tenía que escribir en un cuaderno lo que pasaba a través de la ventana. Si venía alguien, si volvía, si discutían, si hacían una fiesta o una orgía, o si se reunía con señoras a jugar al whist. Cualquier cosa, le dijeron. Todo puede servir. Simplemente ve cada día a esa casa, siéntate y espía. Esperó durante 4 horas, a lo mejor más, hasta que se hizo de noche. Finalmente apareció Rosenthal. Era flaco, un poco elegante, y le hizo pensar en el cajero de un banco. En esas caras con las que uno cruza 2 palabras y después olvida para siempre. Rosenthal se sacó la gabardina, desapareció durante unos minutos y después volvió con una tetera y una taza humeante. Se puso a escribir. Escribió durante horas. En el medio hizo un par de llamadas telefónicas, alguna de ellas bastante larga. En algún momento abrió una puerta, buscó un par de expedientes, los hojeó y los volvió a guardar. Y así hasta que se fue. Cuando se fue, Teresa volvió a su casa y escribió, detalle por detalle, todas esas tonterías. Durante semanas, esa fue su vida. Rosenthal escribiendo, Rosenthal tomando el té,
Rosenthal hablando por teléfono. Llegaba a la mañana y se pasaba todo el día mirándolo. Semanas enteras así. A veces, Rosenthal no llegaba hasta la tarde y ella se pasaba todo el día inmóvil como una estatua. Ni siquiera como un ave de presa que espera a su víctima, como una estatua. Otros días eran más divertidos. Rosenthal se reunía con gente. Había uno pelado, que venía siempre, y otro rubicundo y rojizo, que se la pasaba tocando un piano que Teresa no veía, pero que se oía desde su ventana. A veces, Rosenthal se reunía con los dos a la vez, y cuando uno de los dos se levantaba para ir al baño, o para tocar el piano, o algo, la actitud de Rosenthal hacia el otro cambiaba. Se hacía más cómplice y más confidente. Todas las mañanas aparecía una pelirroja. No se entendía si era una secretaria o algo más que una secretaria. Pero Teresa intuía que Rosenthal se sentía atraído por ella, y tal vez ella también. Y todo eso al cuaderno. Rosenthal era Tristán, o el obispo. El obispo tomó el té a las 5:20. Monseñor visitó al obispo durante 2 horas. La bailarina llegó tarde esta mañana y puso flores nuevas en el florero. Los viernes, Teresa se reunía con su contacto, un tal Archer. Un tipo desagradable, que decía todo el tiempo malas palabras y bromas de doble sentido. Ella le llevaba unas hojas mecanografiadas, siguiendo un código que le habían dado. Él las leía y comprendía de un golpe de vista si servían o no. Se notaba que tenía experiencia en el negocio. Pero un día pasó algo. Archer hizo sus bromas de siempre, sus insinuaciones de siempre, sus groserías de siempre, hasta que en un momento, como si nada, se puso serio y malo y amenazante. «Tengo noticias para vos», le dijo. «Te han ascendido. Te vas con tu amigo Rosenthal. Consiguieron meterte adentro». Got a little surprise for you. They've got you inside. Right, Sally. So that's you. Welcome. Let me call Lorna. Lorna! Yeah? This is Sally. Sally? So you're Sally? Like Sally can't dance? I'm afraid she can't dance because she can't even speak. She's completely mute. Oh, really? You're mute? You were born like that? Poor thing. I want a drink. I really need a drink. Do you want a drink, honey? It's too early. Yeah, come on. For a welcome toast. No, she's not like you. She won't drink in the morning. No, she's not like me, but let's see what happens after a whole month working here by your side. ¿En qué momento fue?, pensó Casterman. ¿En qué momento le picó la mosca? ¿En qué momento dejó de estar del lado de ellos y pasó a estar del lado de los otros? I don't pay you to sit around gabbing all day. Now we're 2 dirty cows. Come on, chop, chop. Let's get on with it. You there, get on with it. If he says Friday, he means next Tuesday. Don't worry. We've got work to do. This is the government, for God's sake. Not the bloody Wilcos. They say you worked in Rome, at the embassy. I adore Italy. El día que entró a lo de Rosenthal por primera vez, Teresa sintió que se sabía todo de memoria. Pensaba, ahora mientras lee deja la taza en el aire sin tomarse el té. Ahora levanta las piernas y las pone sobre el escritorio. Pensó, qué fea voz que tiene. La cara sola era mejor que la voz. Pensó, me hace acordar a alguien. ¿A quién? ¿A Harpo Marx? Puede ser. O a Chaplin, eso es, a Chaplin. A Chaplin de viejo. Por la ventana, Rosenthal parecía más educado y más señorial.
Uno de esos tipos tensos y estirados de Belgravia o de Kensington. Cuando lo conoció, sin embargo, le hizo acordar a un colegial de buena familia que aprovecha cualquier momento para decir malas palabras y bromas subidas de tono. Mejor así, pensaba Teresa. El de carne y hueso es más simpático. Así se sentía ella, como en esos concursos de los años 50 en los que enviabas un cupón y te ganabas una cena o un fin de semana con una estrella de Hollywood, o podías presenciar la filmación de tu programa favorito. Con los otros lo mismo. De repente todos esos tipos que veía por la ventana se volvieron personajes reales. El pelado que venía siempre era un pez gordo, alguien de Whitehall, y le decían Percy. ¿Percy cuánto?, preguntaba Archer. ¿Percy de nombre o de apellido? Percy solo no me sirve. El otro, el rojo rubicundo, era un italiano o húngaro que se llamaba algo así como Laszlo, y era tan pesado como se lo veía desde la ventana. Grosero, vulgar, siempre llamando la atención, siempre hablando de dinero, o de mujeres, o de automóviles, o de si los zapatos de Testoni eran o no mejores que los de Church. Después había otro, un viejo, muy, muy viejo, a quien todos llamaban el almirante, que no hablaba nunca y que jugaba al ajedrez con Rosenthal en silencio durante largas horas. De repente, ese montón de hijos de puta era su mundo. Ya era una traidora en ese momento, pensó Casterman, desde el primer momento. ¿En qué momento fue, entonces? Hay que decir que mientras tanto ella seguía haciendo su trabajo y que cuando alguien decía la palabra submarino, ella escribía la palabra submarino en su informe. Y que cuando Archer le pedía que prestara atención a un tal Emilio, ella le prestaba atención a Emilio. Eso quedó claro, ¿no? No es que la mosca tsetse te hace no reportar los submarinos ni las visitas de Emilio. Más bien es que uno empieza a preferir que no haya submarinos y que Emilio no aparezca. Así nadie tiene que denunciar a nadie y todo sigue en paz. Listen. The name Emilio means something to you? Nothing? Not a bell? Robert Emilio? Texas accent? Pancho Villa style? An American? He's one of these polo people. He's got good looks. You would have noticed him, right? Yeah. Well, contact me immediately if he shows up. Right? It might be important. Will you do that for me? I like it so much when I ask you something, you say yes. That's all for today, pretty bird. Fly away. Lo de Emilio es un ejemplo nada más. Emilio no tiene nada que ver con la historia y no vuelve a aparecer. Lo que importa que se entienda es que en esos primeros meses, Archer estaba tranquilo. Le parecía que la muda no era gran cosa, pero que al menos cumplía con su deber. Pero no. 2 meses después, ya era demasiado tarde. Meses después, todo había cambiado. Ella ya estaba del otro lado. Es decir, si alguien le hubiera preguntado, «Hey, Teresa, ¿estás del otro lado? ¿Te pasaste de bando?», ella hubiera contestado que no.
hubiera contestado que su bandera seguía siendo la misma, que seguía siendo un soldado luchando por el cambio, el progreso y la unión de los pueblos. No es que de pronto diría, sí amigos, me he vuelto una traidora capitalista. Saben, ellos están equivocados, pero no son malos. Les ha tocado el lado incorrecto, eso es todo. En el fondo no son nada más que pobres víctimas, víctimas de un sistema perverso. En el fondo, ellos creen estar haciendo las cosas bien, como todo el mundo. A su manera, tienen razón. A su manera, son buenos. Entre ellos hay gente buena y gente mala, como en todos lados. ¿O acaso entre nosotros no hay mala gente? ¿Cuántos de nosotros van por el mundo haciéndose los justicieros y después? Ese tipo de cosas, hubiera dicho Teresa. Ese tipo de cosas que dice uno cuando está a punto de abandonar a los suyos y convertirse en un traidor. So, my pussycat, I have a couple of unanswered questions about... Let me see. Sunday, the 29th. Do you recall that day? Yeah, you're right. Bishop and the ballerina took the day off by train to some station in the south. Could you be more specific? Archer hablaba del domingo 22, el segundo día del otoño. Teresa se acordaba perfectamente. Rosenthal y Lorna estaban muy excitados. Le dijeron que se preparara para tener emociones fuertes. Se tomaron un tren. Se bajaron en una estación en medio del campo. Ahí esperaba un taxi. El tipo que manejaba el taxi no tenía pinta de chofer de taxi. Se presentó como Thompson y más bien parecía un coronel retirado o un antiguo miembro de la Guardia Real o algo así. So, you took a taxi, right? A taxi? Why a taxi? It's the first time in all these long months that our friend Tristan takes a taxi. Is it so? Eh? You didn't notice that? New sensations for Mr. Ross. Taxis. Teresa solo podía pensar en una cosa. Ten cuidado. Ten cuidado, Rosenthal. Soy una espía. ¿Acaso no lo sabes? Hay cosas que uno no hace adelante de una espía. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Bueno, no las hagas. No hagas ese tipo de cosas. No adelante mío. Abre los ojos de una buena vez, viejo tonto. Ten cuidado. Es así como se han apoderado del mundo estos malditos imperialistas. Get ready. Here we go. Wait there! Morning. Turn it off! Where do you think you're going, you old rogue? Afternoon, Collins. Long time no see, Thompson. What the bloody hell do you have back there? 3 of them. The normal cargo?
Plus 1 extra. Fresh meat for the old witch. Give me the name of this bonny lass. Sally... something. Sally what, Mr. Rosenthal? Green. Green. Isn't it? Sally Green. Can you write that in your poor English, or would you like me to do it for you? All right. What are you waiting for? Let us all pirate through. Good luck, Minimo. You may think I'm getting quite obsessive with this, but forgive me, Kitty. It says you all went to some friends. Who were those friends? Just friends. Teresa estaba muerta de miedo. ¿A dónde me estás trayendo, Rosenthal? ¿Qué es esta maldita fortaleza a la que me estás trayendo? No me estarás trayendo a ver a ninguno de tus jefes, ¿no es así? No estarás cometiendo esa locura, ¿verdad? No me estarás llevando a la casa de ningún secretario de Estado, ni de ningún ministro, ni de ninguno de esos tipos importantes. Sabes que si hicieras eso te tendría que delatar, ¿o acaso no lo sabes? Les tendría que contar a los comunistas, Rosenthal. Por eso, no lo hagas. No me lleves a ver a nadie importante. O al menos que no sea tan importante. Que no sea la reina, que no sea Thatcher. Que no sea Thatcher, Ross. Que no sea Thatcher. Ladies, try to be at your most charming. This is not a dress rehearsal. This is our performance. There she is. The old battle axe, the rusty lady. Your Royal Highness, such a pleasure. How are you, my darling? Nice to see Lovely you. How are you? Is it Darling, Dawn, of course? lovely to see you. This is Nice to Sally. meet you. I'm dying for a cup of tea. Shall we go inside? Chop chop, girls. Time's of wasting. Stop dilly-dallying. What a fine day for a ride. That was truly exhilarating. So, Maggie, did Dennis get my letter? No, he didn't, but you know what the Royal Mail's like. Well, I sent it to him 2 days ago. It should have sent it. Then you specify that you didn't talk politics. That's strange. No politics? What did you talk about then? Sport? Cricket? Cricket. So you all went south and discussed cricket. Did I put that bloody file? Ah, there it is. So, we have a sample. Y en este punto en particular, Teresa no dijo la verdad.
En la reunión no se habló de cricket. 67 degrees latitude. Or maybe it was 68. No. Lorna, would you mind? Listen, please. Just listen. I don't think this is the time to be discussing the pipeline. This is neither the place nor the time to be discussing military secrets. And on that particular point, we must be extremely careful. If we hurry, if we hesitate, if we make one single mistake, the consequences may be extremely disturbing for our plans. Listen, I would say that this business in particular is the most important thing we have undertaken in a long time. And I'm not talking about the current year. I don't think it's so impossible as you're putting it. If we manage to be... Come here, we can darling. do perfectly well. Perfectly. Are you serious? You don't think it's difficult? Are you insane, Rose? Let me finish. Let me finish. What I'm saying is... Ross, come No, on now. Let me finish, please. Please, just hear me out for once. Now, all I'm saying is, we do Are you have stupid? options, we do have alternatives. Are you stupid? Please, just hear me out. Hear me You- out for once. you're We've just done our research, we not- know what we're doing, and And now we you're- need to only know that you have our approval, please. So you want them to get my throat cut? Like that punk rocker? Here's my idea. If we don't go through the Oh, do be activity, we can quiet. go... So, you had a wonderful time out there, eh? So it seems. So it seems. All right. That's all for today. Go back to your happy family. Give my regards to Whitehall. Go. You go first this time. I have a meeting. I have to meet someone. Farewell. Twinkle, twinkle, little spy. El viernes siguiente era el cumpleaños de Rosenthal. Lorna le había pedido que se encargara de la torta para darle una sorpresa cuando llegara a la oficina. Teresa pensó, voy, encargo la torta, me encuentro con Archer, le doy informe y después paso a buscar la torta. Un agente secreto hecho y derecho. Pero cuando llegó al parque, Archer no estaba. Hello, sister. My name is Klaus, your cousin from Austria. I know you have not been too talkative these days, so you don't bother in answering. The picnic is over. I repeat, the picnic is over. We had a wonderful... A veces a los espías les pasaba eso. Les enseñaban un protocolo. Les decían, si algo llega a pasar, tú haz esto o aquello.
Pero de pronto eso que esperaban tardaba años, a veces muchos años, y cuando finalmente pasaba, los espías se daban cuenta de que estaban aterrados, con una especie de miedo escénico. Ella hizo lo que se suponía que tenía que hacer si Archer no aparecía, y un tipo del otro lado, un ruso malo, frío, burlón, le dio una serie de instrucciones. El picnic se acabó, le dijo. Ve hacia el norte. Quédate quieta, ya te contactaremos. Pero ella hizo todo lo contrario. Le dio miedo. Le temblaron las piernas. Tuvo ganas de llorar. Se fue. Se fue corriendo. Teresa estaba confundida. No sabía qué hacer. Viajó a Ámsterdam y se escondió unos días. Después se tomó un tren a Copenhague, donde tenía una prima, y ahí fue donde la encontró Casterman. Este parece decente, pensó Teresa al escucharlo hablar. Me da confianza. Pobre chica. Nunca había sido buena para distinguir quién la quería de verdad y quién no. Mala suerte. Pobrecita. Alors? Oui, ils étaient là. Une fourgonnette et 3 femmes. Elles ont acheté des provisions. 3. Il a dit qu'il pouvait y en avoir d'autres dans le camion. Il ne savait pas. Il n'a rien dit à propos du vieux. Qu'est-ce qu'elles ont acheté? Des chocolats. Autre chose? Oui, elles avaient un dessin d'un plan. Elles avaient demandé comment le suivre. Direction? Sud. L'aérodrome? Mais pourquoi ils iraient à l'aérodrome? Et les autres font quoi? Elles arrivent, elles achètent des chocolats. Je les appelle? Non. C'est du pareil au même. On a le temps. Va à l'intérieur, j'arrive. Aérodrome. Les saletés. Sale chienne, putain de merde.
No cometa el mismo error del año pasado. No deje que el bicho canasto destruya su cosecha. No se deje estar. El bicho canasto es una amenaza previsible y controlable. No espere a que sea demasiado tarde. Ataque a la oruga cuando aún está desarmada. No espera al verano. Por eso, recuérdelo. Este invierno, actúe a tiempo. Fumigue contra el bicho canasto en los meses de julio y agosto. El bicho canasto no perdona. No perdone al bicho canasto. Fue un mensaje de la Secretaría de Prevención de Plagas del Gobierno de la provincia. Restaurant ADEC lo invita a conocer su exclusiva carta de nivel internacional. Un amplio surtido en carnes rojas, aves, pescados y mariscos, con nuestro acostumbrado nivel de calidad. Alta cocina internacional sumado a un ambiente de exclusividad y elegancia. Restaurant ADEC. Toda la calidad europea directo a su mesa. Restaurant ADEC. Viernes y sábados con el inconfundible show francés de Monsieur Lemoine. Restaurant ADEC. Atrévase a la distinción. Del horario 244 entre Vidal y Varela. Laisse-la, c'est joli. Ça te dérange? Et toi? Ça te dérange? La musique. La musique, ça te dérange? Le pauvre, il ne comprend rien. Ça va? T'aimes bien? La musique! Il aime. C'est joli. C'est joli. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu avais l'air si gardien, si féroce. Regarde-toi maintenant. Tu veux plus me tuer, traître? Tu as oublié ton maître? Va avec ton maître. Bah, va avec lui. J'aime pas les traîtres. Regarde-le. Le pauvre type. Tu n'aimes plus? C'est un gaucho, non? Ils sont comme ça, pas vrai? Je suppose. On dirait un Italien. Un pêcheur sicilien. Avec cette casquette et cette moustache. Ça y est. Combien vous en avez mis? 4. On avait dit 5. 5, c'est trop. C'est trop. Je m'y connais. C'est beaucoup. Ça va marcher. Radio Paginanca. Le da la hora. 1 de la mañana.
Détends-toi. Ça va marcher. Humedad 50%. Presión Je file. 1120. La meute seule. J'ai pas confiance en elle. Música del país y del mundo en Radio Valle Blanca. LU 111. Petite, n'oublie pas celui-là. Ça va marcher? Je sais pas. Vous avez vu ça? C'est qu'ils sont beaux. Des reliques. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Su padre era un combatiente famoso, casi una leyenda. Su madre nadie sabía quién era, y a ella le decían la niña. Éntrame ese fusil más adentro, éntrame ese fusil. Eso es, más adentro. A ver, Clemente, métete ese cigarro en la boca. Ahí vamos, eso es, bien bonito, bien bonito.
Espérense un ratico. Vamos a hacer otro. Chico, ahí vamos. Que ya estamos acabando. Dos pericos. Celestino, mira para el frente. Y tú, Zacarías. Suelta esa goma de bacal, que eso no busca nadie. Su padre era Perico Huerta y cuando lo mataron aparecieron por todos lados helicópteros y aviones y el monte se llenó de soldados. Todo eso hizo falta para sacarlo del mapa. Ella mató por primera vez a los 9 años. A los 12 ya había matado más soldados que su padre y todos le temían. A los 14 años viajó a entrenarse a Siria y a Camboya y a los 16 ya estaba al frente de brigadas de 30 personas. Hombres mayores que ella, del doble o el triple de años que ella, la obedecían y la respetaban. No por su padre, por ella. Una princesa, pensó Casterman. Una auténtica princesa guerrera, como Juana de Arco. Había vivido toda su vida en el monte. Sabía manejar armas, sabía conducir botes, autos y camiones, transmitir por radio, curar heridas y bajar la fiebre. Sabía leer y escribir, porque en los campamentos siempre había maestros. Hablaba inglés y francés porque siempre había entre ellos algún gringo que le enseñaba. Pero nunca había visto un televisor, nunca había visto un avión de línea, nunca había visto en persona un abrigo o un paraguas, nunca había subido a un ascensor, nunca había ido al cine. Tampoco sabía nada del amor. Cuando los hombres hablaban de eso, ella se quedaba callada, sin reírse y sin preguntar nada. Y hasta donde Casterman sabía, nunca, ni en esa época ni después, había estado con un hombre. En los campamentos donde no veían a una mujer en meses, nunca se le había ocurrido a nadie equivocarse con ella. Hay lugares donde no hay que meterse y todos lo entendían. No era para eso que ella había venido al mundo. Vamos a dar todo el mundo un paso al frente. Tú, Villa, Epifanía, Arsenal, Valladares, Salomé, Enfermería, Monte, Casimiro, Arsenal, Sandoval, Úrsula, Enfermería, San Martín, Anacleto, Milicia, Zapata, Silvano. Ya, chico, que no te puedes tener en pie. Que lo lleve alguien a la enfermería, coño. Bocudo, Agapito, Intendencia, Espil, Bonifacio, Arsenal, Palma, Cirilo, Arsenal, Villamayor, Damaso, Intendencia. Peleaban una guerra que no iba a terminarse nunca. Habían nacido en guerra y morirían en guerra. Y para ellos estaba bien así. Algunos no habían visto nunca a un enemigo. Tampoco los imaginaban, ni pensaban en ellos. Pero sabían que el fusil que llevaban consigo a todos lados era para matarlos cuando aparecieran. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Europa, en las grandes ciudades, había gente que soñaba con ellos, que los apoyaba y que quería que triunfaran. Esos típicos europeos de mierda que se sienten muy bien apoyando revoluciones, pero que después no le dan una moneda a un turco cuando los detiene el semáforo. Hermanos del mundo, la lucha armada, la insurrección. Estaban esos que los apoyaban y también grandes escritores y pensadores que escribían poemas y ensayos sobre ellos, que iban a congresos que hablaban sobre ellos y se peleaban con otros europeos que pensaban otra cosa acerca de ellos. Hombres viejos y ricos a los que nunca les había picado un mosquito, ni habían oído el silbar de una bala ni nada, y que usaban palabras que ellos no usaban y que no les importaban y no tenían nada que ver con nada que pasara ahí en medio del monte. Estaban todos esos de las universidades y de los congresos, pero ellos, los de la guerrilla, no lo sabían, ni podían imaginarse esas ciudades y esas personas. Y si los hubieran tenido enfrente, probablemente los hubieran espantado a balazos y les hubieran gritado: fuera de aquí, malditos yanquis explotadores de mierda. A tu casa, yanqui, vuélvete a tu casa. Cabrones come mierda como ustedes se la pasen haciendo cabronada. No, señor. Agarro mi fusil y me pongo a andar. Montón de come mierda. Vamos, vamos. Ahora. Y no vuelvas a ponerme esa cara, Zacarías. Zacarías, ¿me has oído o no?
día la agarraron. Un centinela se quedó dormido y cuando llegaron los soldados lo fusilaron a todos, pero a ella no. La tuvieron 3 días en el vagón de un auto, hasta que llegaron los gringos. Ahí la llevaron a una escuela que estaba vacía y la tuvieron 5 días más. Le dieron con todo, el paquete completo, todo el parque de diversiones. A los 5 días llegó el gordo. Se llamaba Gordon y no era un chiste. Se presentó, Sam Gordon. El gordo era lo peor. Me quedo con los muchachos de antes, pensó, con el baile y todo. El gordo le habló sin parar, como 3 horas. Le hacía bromas. Le dijo que ya había pasado demasiado tiempo con los chicos malos y que ya era hora de que conociese a los chicos buenos. Hablaba así, chicos buenos, chicos malos. Los chicos buenos eran ellos, los que le metían la cabeza en el agua y le pegaban con la culata del fusil. El gordo se ocupó de ella durante semanas. Le hablaba todo el tiempo, como si fuera un maestro de escuela. Salían a pasear juntos por el pueblo y ahí él le daba sus lecciones. Le decía que la libertad esto y que la democracia lo otro, y que el mundo libre aquello y que la justicia lo de más allá. Democracia, libertad, paz. Las mismas palabras que usaban los guerrilleros que hasta hace días peleaban con ella en la selva. Qué gracioso, pensaba la niña. Dicen las mismas cosas. Piensan lo mismo. Así pasaban sus días. El gordo la agarraba de la mano y la sacaba a pasear. Ven con el tío, le decía. Y daban vueltas durante horas. A la noche, para no perder la costumbre, el mismo gordo le daba alguna sesión de rock and roll en la parrilla, o le sumergía la cabeza en el agua, o la asfixiaba con una bolsa, o algo, pero cada vez menos. Al poco tiempo, cuando sintió que ya era una de ellos, la dejó en paz. Hi, guys. These sweaty assholes are the Daltons. This 6. He's gonna be climbing on board with us. The face, like Cara, they don't bite. Well, some of them bite. This is Mississippi. Now, Nina, this here is Junior. You better keep an eye out for this one. Ooh, got some fire in the belly there, girl. A los pocos días, el gordo le presentó a sus compañeros. Les decían los Dalton y enseguida se cayeron bien. Al fin y al cabo, hablaban de armas y de motores, como los otros. El gordo estaba feliz. A veces le decía, ven, vamos a pasear. Y pasaban la tarde juntos por ahí, como en los viejos tiempos. El patio trasero nunca será el mismo, pensaba el gordo. Era como si trabajara para un estudio de Hollywood y hubiera descubierto una nueva estrella. Y la niña, ¿cómo era su vida desde que se había pasado de bando? Desde que iba por el río con sus enemigos, buscando guerrilleros para matarlos. Nada, era lo mismo. En vez de los chinos sucios de antes, ahora los Dalton. Eso es todo. Todo seguía igual. Eran los mismos ríos, no había cambiado nada, no sentía nada. Su vida era la misma, seguía metida entre los fusiles y las bombas. Lo mismo de siempre. Y así vivió durante 10 años matando a su gente. Año nuevo, vida nueva, pensaba. ¿No dicen que a cierta edad uno tiene que alejarse de su familia y hacer su camino? Acá está mi camino, pensaba. Saltando la cuerda con los gringos hijos de puta. La niña bonita de la agencia. La mejor alumna. Alguna vez, alguno la reconoció y le dijo... tú. Tú eres la niña. Tú eres la niña asesina, hija de puta. Tú eres la niña del Perico Huerta. Tú estás matando a tu gente. Tú has traicionado a tu padre, malparida cabrona. Sí, tienes razón.
Yo soy la niña del Perico Huerta. Yo he traicionado a mi padre. Yo me he vendido a los asesinos de mi padre. Yo les he dado a mi gente para que los mataran. Yo he matado a mi gente con mis propias manos. He matado con mis propias manos a la gente que me crió, a la gente que me salvó la vida. Los he matado a todos. Así que imagínate lo que puedo llegar a hacer contigo. Maldito cabrón, maricón, hijo de la gran puta. La primera vez que tuvo el sueño, la niña acababa de cumplir los 20 años. Era la noche antes de que saliera con los muchachos a rociar con líquido incendiario una serie de campamentos rebeldes. Se despertó un poco confusa, con la sensación de que algo había pasado, pero inmediatamente el ajetreo la distrajo y se olvidó del asunto. A la semana, el sueño se repitió. La semana siguiente lo mismo. Y a esa altura, ella misma empezó a asumir que no era una simple casualidad. Algo nuevo había aparecido en el horizonte. No le resultaba fácil explicar qué era, ni recordar el sueño con precisión. Pero a medida que el tiempo pasaba, la cuestión empezó a inquietarla. Sabía que esos días se despertaba distinta, e incluso tuvo que admitir que los días posteriores al sueño, ella estaba más lenta y más distraída. Iba por el monte como atontada, tenía mala puntería, estaba malhumorada e irritable. Era un peor soldado, servía menos. Lo único que tenía claro era que en el sueño alguien le hablaba. Alguien le hablaba como si la conociera, como si supiera de ella mejor que nadie. Y si ella no hubiese sido la hija de un revolucionario, educada en el materialismo dialéctico y en la fe marxista, se hubiera pensado que el que le hablaba era Dios. Las primeras veces le costaba recordar qué era lo que le decía el que le hablaba en el sueño. Sí recordaba que cuando le hablaba sentía en todo su cuerpo una sensación extraña. Era difícil de precisar. Por decir algo, era la misma sensación que sentía cada vez que arrojaba una granada y la granada explotaba. La misma sensación que sentía cuando disparaba el fusil en medio de un tiroteo. La misma sensación que sentía cuando las bombas caían desde el avión y ella oía que abajo se prendían fuego las casas y los árboles. La misma sensación. Era como si esa misma sensación le estuviera hablando, como si ese montón de balas y de explosiones fuese alguien, y ese alguien estuviese queriendo comunicarse con ella y decirle algo. Acá es donde nuestro punto de vista y el de Casterman se separan. Casterman pensaba, lo mismo de siempre, el agente traiciona a su bando. Durante un tiempo no pasa nada, el agente está bien entrenado y no cree en supersticiones. Pero el agente viene de un pueblo primitivo, y aunque su padre no haya sido religioso ni su madre, lo más probable es que su abuela sí, o su bisabuela, o su tatarabuela. Y eso no se va tan fácil. A la gente le han sacado de encima toda esa tontería burguesa de la culpa, pero esas mentiras aún están ahí, agazapadas en su sangre. Al poco tiempo empezará a tener visiones místicas o a creer que le hablan los demonios o los ángeles y va a terminar volviéndose loco y soltando una granada en medio de una misión, inmolándose como un idiota y arruinando un negocio que llevó años de trabajo. Lo mismo pasó con aquel uzbeco en el 72, un clásico. Es por eso que nunca pudimos usar musulmanes. Eso pensaba Casterman en su oficina en Bruselas. Pero nosotros hoy le creemos a la niña. Hoy creemos que la niña tenía razón.
y que en verdad alguien le hablaba desde el humo y la metralla. Al principio ella no quería saber nada. Al principio el asunto le daba el mismo espanto que cuando tenía 13 años y vio por primera vez sus manos y sus piernas manchadas con su propia sangre. Igual que esa vez, supo que no podía hablar de eso con nadie y que algo había cambiado para siempre. Cuando el sueño estaba por venir, ella se daba cuenta porque le cambiaba el cuerpo, le cambiaba la voz y estaba desconcentrada y huraña. Trataba de no dormirse, tenía miedo de dormirse, pero el sueño llegaba igual. Y ella trataba de despertarse, pero no podía, y trataba de no escucharlo, pero la voz era tan nítida y tan fuerte que no había nada que ella pudiera hacer. Y cuando el sueño se iba, ella trataba de olvidarse lo que le había dicho y de pensar en otra cosa, y de calzarse el fusil y salir a matar gente, como cuando era feliz. Pero un día se cansó y le habló. ¿Quién sos?, le dijo. El sueño, como si nada, le respondió, como si fuese un amigo de toda la vida. Yo soy el fuego, le dijo, y te conozco bien. Ella no supo qué responder. Él intentó tranquilizarla. No tengas miedo, le dijo. Nos conocemos. Soy como tu padre, o tu hermano, o tu novio, o tu patria. Estoy al lado tuyo, y pase lo que pase, eso va a ser así. A partir de ese día hablaron bastante seguido, casi todos los días. Hablaban de cualquier cosa, y al poco tiempo ella empezó a sentir que de verdad podía confiar en él, que de verdad era su amigo. La mayoría de las veces no hablaban en serio, incluso se reían. A veces era el sueño el que le preguntaba cosas, y ella se sorprendía hablando mucho, explicándole cosas y opinando sobre todos los temas. Hubo una vez que hablaron en serio. El sueño le dijo, soy como un animal enjaulado. Nací para estar afuera, para brillar y para hacer ruido, y la mayoría del tiempo estoy durmiendo y nadie sabe de mí. Y en ese momento el sueño hizo un chiste. Soy como el tipo ese que estaba encerrado en la lámpara. Necesito que me froten para aparecer y matarlos a todos. Ella no le hizo caso al chiste, estaba muy seria. ¿Qué puedo hacer por vos?, le dijo. El sueño no habló durante un buen rato, como si pensara. Finalmente dijo, ayúdame, déjame salir. Al poco tiempo, las cosas que hacía durante el día le parecieron mentiras, le parecieron simulacros infames. Todo su mundo le daba asco. Alguien dijo alguna vez, la verdadera vida está en otra parte.
La verdadera vida de ella estaba ahí, con él. Palestine in 65, Lebanon in 67, Congo in 67, also in 67. Y llegó el día entonces. El día de los chinos. A ella le dijeron eso. Hoy es el día de los chinos. Hoy hacemos el negocio con los chinos. La despertaron temprano y le dijeron que iba a salir a trabajar con lo mejor de lo mejor. La subieron a un helicóptero. Viajó 2 o 3 horas en el helicóptero hasta un lugar en el que no había estado nunca. Ahí el helicóptero bajó y ella conoció a sus compañeros. Un montón de rubios asquerosos que hablaban exactamente como en las películas de guerra que se ven por la televisión. Ellos eran lo mejor de lo mejor. Ellos tenían consigo a un tipo llamado Mister, John Mister, un traficante de armas infame que no paraba de hablar de sus secuestros anteriores. El arreglo era que lo cambiaran por unos cohetes o algo parecido, que los chinos al parecer les habían robado. Un negocio siniestro, sucio por donde se lo mirara. El contacto de ella era un cerdito nuevo de la agencia, un chico pulcro y autoritario que quería hacer todo bien, como esos hijos de puta que le llevan regalos a la maestra el primer día de clase. Ella lo miraba todo desde afuera, como si lo estuviese leyendo en un libro, como si ya no estuviese allí. De pronto, algo pasó. Don't go getting excited on me. Keep you cool. Everything will be all right. Right on time. Are you ready, Mac? Hey, fellas. Found your way all right? 지금 하기 싫어. 빨리빨리 하자. 저 새끼야? Wait. Whoa. Hey, whoa. Hey, calm down. I got this. I have my paper here.
on it. I have some words. Wushofohone, okamete, chu chun chu, bam ben litu, bing litu lishe. El chico nuevo de la agencia repitió la orden 2, 3, 4 veces. Bing litu lish. Hold on, guys, I got this. Bing litu lishe. Lishe. Ella ya casi no estaba ahí. Miraba todo como una comedia, como si todo ese mundo de traidores y canallas ya no tuviese que ver con ella. Algo en la misión estaba saliendo mal, muy mal. Pero a ella no le importaba. Ella solo pensaba en su amigo, que estaba encerrado ahí, en una granada, entre sus tetas. Afuera, compañero, pensó. Llegó el momento. El traficante de armas la miró y empezó a reírse, y ella también le sonrió. Llevó la mano a la espoleta y la soltó casi con dulzura. Los chinos se dieron cuenta de inmediato. El nuevo no. Eras demasiado lento, pensó ella. No ibas a hacer carrera, de todos modos. El fuego se vio desde millas a la redonda y el estruendo mucho más. Aquí hubo una gran fiesta, dijo el de la agencia al que le tocó recoger los cuerpos. Y tenía razón. Cuando Casterman la encontró 2 o 3 semanas después, tenía algunas quemaduras leves y 2 o 3 golpes en la pierna. No parecía una asesina o una guerrillera. Parecía más bien una niña que se hubiera hecho un par de raspones andando en bicicleta.